Nadie de mi familia vino a mi boda, ni mis padres ni mis hermanos, y descubrí el oscuro secreto que todos habían estado ocultando. Ya no sé ni por dónde empezar. Siento que estoy viviendo una pesadilla, un bucle de incredulidad y dolor del que no puedo despertar. Necesito desahogarme con alguien, aunque sea con desconocidos en internet. Todo esto es tan surrealista. Supongo que debería empezar por el principio, por cómo era mi vida antes de que todo se fuera al carajo, antes de que la máscara de familia feliz se rompiera en 1000 pedazos. Crecimos en Laureles, un barrio tranquilo de Medellín, con sus parques llenos de niños correteando y el aroma a café recién hecho que emanaba de las tiendas de barrio de toda la vida. Recuerdo las tardes jugando con Juan y Sofía en el pequeño jardín de nuestra casa, bajo la sombra de un mango frondoso. Su olor dulzón aún me transporta a esos días, una punzada de nostalgia agridulce que me aprieta el pecho. Mis padres, Patricia y Ricardo, siempre nos dieron todo lo que pudieron. Mi papá, un hombre tranquilo y trabajador, siempre con su periódico y su tinto en las mañanas, sentado en el sillón de mimbre del patio. El crujir del periódico, el sorbo lento de su café, la calidez de su sonrisa. Imágenes grabadas a fuego en mi memoria. Mamá, bueno, mamá era intensa, siempre pendiente de todo, de que la casa estuviera impecable, con olor a pino y limón, de que tuviéramos la ropa planchada, sin una sola arruga, de que comiéramos bien, 3 veces al día, sin dejar ni una miga en el plato. La matriarca, la que organizaba todos los cumpleaños, con sus decoraciones elaboradas y sus juegos infantiles, las navidades, con el pesebre gigante en la sala y los villancicos resonando hasta altas horas de la noche, las reuniones familiares en la finca de mis abuelos, con el olor a tierra mojada y el sonido de los grillos al anochecer. Recuerdo esos días con cariño, la algarabía de los primos, las historias fantásticas de mi abuela, el sabor del asado en el patio, la risa contagiosa de mi padre. Éramos ruidosos, a veces caóticos, pero éramos una familia. Al menos eso creía yo. Ahora, esos recuerdos felices se tiñen de un matiz amargo, la sospecha constante de que todo era una elaborada puesta en escena. Juan, mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, siempre fue el protector, el que me defendía de los matones del colegio con una fiereza que me hacía sentir segura. Recuerdo una vez que un niño me quitó mi balón en el parque y Juan, sin dudarlo un segundo, se enfrentó a él, con los puños apretados y la mirada desafiante. Sofía, la menor, 5 años más joven, era la consentida, la artista de la familia, siempre dibujando unicornios y princesas en sus cuadernos, o cantando canciones inventadas con una voz dulce y melodiosa. Teníamos nuestras peleas, claro, como todos los hermanos. Recuerdo una vez que Juan me robó mi muñeca favorita, una pelirroja con pecas y un vestido de lunares, y la escondió en el jardín. Lloré como una Magdalena, con el rostro enrojecido y la nariz mocosa, hasta que él, sintiéndose culpable, me la devolvió con una flor de jazmín que había arrancado del mismo jardín. Su aroma embriagador llenó el aire, un bálsamo para mi corazón infantil. Cosas de niños, ¿no? Pero ahora, al recordar esos momentos, me asalta una duda insidiosa, ¿realmente nos conocíamos? Toda esa unión familiar era solo una fachada, una mentira cuidadosamente construida para ocultar un secreto oscuro y vergonzoso. Conocí a Andrés en la universidad, en una clase de literatura. Su pasión por las palabras, su mirada intensa, su sonrisa tímida. Me cautivó desde el primer momento. Es un tipo increíble, cariñoso, paciente, mi roca en medio de esta tormenta. Siempre ha estado ahí para mí, escuchándome con atención, secando mis lágrimas, abrazándome con fuerza cuando el mundo a mi alrededor se derrumba. Desde el principio supe que era el indicado, el hombre con el que quería compartir mi vida, mis sueños, mis miedos. Cuando le pedí matrimonio, en un pequeño restaurante italiano, con el aroma a pesto y albahaca flotando en el aire, lloré de la emoción. Él me tomó la mano, con los ojos brillando de amor, y me dijo que sí, que quería pasar el resto de su vida conmigo. Soñaba con una boda grande, con toda mi familia allí, compartiendo ese momento tan especial conmigo. Imaginaba a mi padre llevándome del brazo hasta el altar, con su traje azul marino y su corbata a rayas, a mi madre con lágrimas en los ojos. Vestida con un elegante traje de color lavanda, a mis hermanos brindando por nuestra felicidad, con copas de champaña en alto. Una boda de ensueño en una finca en las afueras de Medellín, con vista a las montañas verdes y exuberantes, flores blancas adornando cada rincón, música en vivo llenando el aire con melodías románticas. Planeamos cada detalle con ilusión, con la certeza de que sería un día perfecto, un día para recordar por siempre.
Qué ingenua fui. Ahora, al recordar esos sueños, siento un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza, decepción, y un vacío inmenso, un agujero negro que se traga todos los buenos recuerdos, dejándome solo con el sabor amargo de la traición. Siento que me robaron algo, algo que nunca podré recuperar. La imagen de mi familia, unida y feliz, se ha desvanecido, reemplazada por el rostro borroso de la mentira y el secreto. El barniz de normalidad familiar, ese que tanto me esforzaba en mantener reluciente, comenzó a agrietarse mucho antes de la boda. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, parpadeando como luces de neón en una calle oscura, pero yo, cegada por la idealización de mi propia historia, las ignoré. La tensión, sobre todo con mi madre, era una constante, un zumbido eléctrico que recorría la casa, palpable incluso en los silencios. Patricia, mi mamá, la matriarca, la organizadora incansable, la guardiana de las apariencias, tejía su control con hilos invisibles, pero tan fuertes que me ahogaban. No era solo la sobreprotección típica de una madre, era algo más, una vigilancia obsesiva disfrazada de cariño, un apego asfixiante que me impedía respirar. Recuerdo una tarde, tendría unos 16 años, cuando salí con mis amigas a cine. La película terminaba a las 10, y Patricia me había dado un margen de media hora para llegar a casa. El tráfico en Medellín es impredecible, y un accidente en la autopista nos retrasó. Llegué a las 10:40, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, anticipando la reprimenda. Abrí la puerta y allí estaba ella, de pie en el recibidor, bañada por la luz amarillenta de la lámpara, con los brazos cruzados y una expresión gélida que me geló la sangre. No gritó, no me insultó, no hizo falta. Su silencio, cargado de reproche, era más lacerante que cualquier palabra. Su mirada, clavada en mí como dos alfileres, me atravesaba, diseccionándome, buscando cualquier rastro de rebeldía. ¿Dónde estabas?, preguntó finalmente, con una voz tan baja que apenas era audible. Le expliqué lo del accidente, le mostré las noticias en mi celular, pero no la convencí. Podrías haber llamado, susurró, apretando la mandíbula. Lo intenté, mamá, pero no había señal, respondí, con la voz temblorosa. Siempre hay una excusa, replicó, con un tono cortante que me hizo encoger. Esa noche, no pude dormir. La imagen de su rostro, pálido y tenso, me perseguía en la oscuridad. Sentía que había fallado, que había traicionado su confianza, aunque no entendía por qué mi pequeño retraso la había afectado tanto. Ahora, lo entiendo, su control no era protección, era miedo. Miedo a que descubriera algo, a que me alejara, a que la abandonara. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Mi padre, Ricardo, era la antítesis de Patricia. Un hombre tranquilo, de pocas palabras, refugiado en su mundo de libros y música clásica. Su presencia era un bálsamo, un remanso de paz en medio de la tormenta emocional que a menudo se desataba en casa. Pero Ricardo también guardaba secretos. Sus silencios eran profundos, insondables, como un pozo oscuro donde se ocultaban historias que nunca me contó. Cuando le preguntaba por su familia, por su infancia, se encogía de hombros, evadía mi mirada, murmuraba algo sobre viejos recuerdos, y cambiaba de tema. Tu abuela era una mujer difícil, me dijo una vez, con una voz teñida de tristeza. ¿Y tu abuelo?, insistí. Murió cuando yo era pequeño, respondió, con un tono tan lacónico que no me atreví a preguntar más. Patricia, que escuchaba la conversación desde la cocina, entró en la sala con el rostro tenso. No le preguntes más a tu padre sobre esas cosas, Camila, dijo, con una voz cortante. Son temas del pasado, mejor olvidarlos. Su mirada, dirigida a Ricardo, era una mezcla de advertencia y reproche. En ese momento, sentí una punzada de inquietud, una intuición de que algo no estaba bien, de que me ocultaban algo importante. Y luego estaba Oscar, el hermano de mi madre, el fantasma en el álbum familia. Un hombre alto, delgado, con una mirada penetrante que me intimidaba. Sus visitas eran esporádicas, impredecibles, como ráfagas de viento helado que alteraban la aparente calma de la casa. Patricia lo trataba con una frialdad cortante, una distancia que contrastaba con la efusividad que mostraba con el resto de la familia. Ricardo, por su parte, se volvía aún más silencioso en su presencia, como si la sola cercanía de Oscar le robara las palabras. Recuerdo una Navidad, tendría unos 10 años, cuando Oscar me regaló una muñeca de porcelana, con un vestido de encaje y el pelo rubio rizado. Era preciosa, la muñeca más bonita que había visto en mi vida. La abracé con fuerza, emocionada, y le di las gracias a Oscar con una sonrisa.
Patricia, que observaba la escena con el ceño fruncido, me arrebató la muñeca de las manos. No deberías aceptar regalos de tu tío, dijo, con una voz gélida. ¿Por qué, mamá? Pregunté, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no? Respondió, con un tono tajante que no admitía réplica. Esa noche, Patricia tiró la muñeca a la basura. Yo la rescaté a escondidas, la limpié con cuidado y la guardé en el fondo de mi armario, envuelta en un pañuelo de seda. No entendía por qué mi madre la odiaba tanto, por qué la sola presencia de Oscar generaba tanta tensión en la casa. Ahora, lo entiendo. La muñeca era un recordatorio, un símbolo de un secreto vergonzoso que todos se empeñaban en ocultar. Un secreto que, como una bomba de tiempo, estaba a punto de explotar y destrozar mi vida. El día de mi boda amaneció con una luz cegadora, el tipo de luz que se filtra entre las persianas y te obliga a entrecerrar los ojos, incluso a través de los párpados. Un sol implacable bañaba Medellín, dibujando con nitidez las siluetas de las montañas que abrazan la ciudad. El aire, fresco y limpio, olía a jazmines y tierra húmeda, un aroma que siempre me ha reconfortado. Me desperté con una sonrisa genuina, del tipo que te estira los músculos de la cara y te hace sentir que flotas. Hoy era el día con el que había soñado desde niña, el día en que me uniría para siempre al hombre que amaba. Todo estaba listo. La finca, el encanto, un lugar idílico a las afueras de Medellín, lucía como sacada de un cuento de hadas. Habíamos elegido hortensias blancas para la decoración, cientos de hortensias, sus pétalos delicados y su aroma dulce y embriagador inundaban cada rincón. Podía visualizarlas con los ojos cerrados. En el altar, en los centros de mesa, en el arco de entrada, incluso adornando la tarta de 3 pisos que habíamos elegido con tanto esmero. El catering ya estaba allí, el trajín de los camareros, el tintineo de la cubertería, el murmullo de las conversaciones, una orquesta afinaba sus instrumentos en un rincón, las notas suaves y melodiosas se entrelazaban con el canto de los pájaros y el rumor del agua de la fuente. Me puse el vestido, un diseño de encaje chantilly, con una cola larga y vaporosa que parecía flotar a mi alrededor. Me miré en el espejo, con el velo cubriendo mi rostro, y me sentí como una princesa. Hoy es el día más feliz de mi vida, pensé, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Pero a medida que las horas transcurrían y los invitados comenzaban a llegar, una sensación de inquietud, como una pequeña araña tejiendo su tela en mi estómago, empezó a crecer. Mis padres no estaban, ni mis hermanos, ni siquiera una llamada, un mensaje, una mínima señal que explicara su retraso. Las mesas reservadas para mi familia, justo al lado del altar, permanecían vacías, un espacio blanco y desolador en medio de la alegría y el bullicio. Las miradas de los demás invitados, cargadas de una curiosidad disimulada, me quemaban la piel. Sentía sus ojos posados en mí, interrogantes silenciosos que me taladraban el alma. Algo debe haber pasado, me repetía a mí misma, tratando de aferrarme a una esperanza cada vez más frágil, como un náufrago a una tabla en medio del océano. Intenté disimular mi angustia, forzar una sonrisa, charlar con los invitados, fingir que todo estaba bajo control. Felicité a la tía Elena por su nuevo sombrero, comenté con el primo Luis sobre el partido de fútbol del domingo, le di las gracias a la señora Rodríguez por el precioso regalo de bodas. Pero la preocupación me carcomía por dentro, como un ácido corrosivo. El nudo en mi estómago se apretaba cada vez más, la opresión en el pecho dificultaba respirar, el champán que me ofrecían me sabía a vinagre, la música, antes melodiosa y alegre, ahora me resultaba estridente, una burla cruel a mi creciente desesperación. Cada vez que la puerta de la finca se abría, mi corazón daba un vuelco. Esperaba ver a mi familia entrar, con el rostro surcado por la preocupación, disculpándose por el retraso, explicando cualquier cosa que justificara su ausencia. Imaginaba a mi madre, con su vestido lavanda, abrazándome con fuerza, con lágrimas de emoción en los ojos. Visualizaba a mi padre, con su traje azul marino, ofreciéndome su brazo, orgulloso y feliz. Veía a Juan y Sofía, sonriendo, brindando por mi felicidad. Pero la puerta se abría y se cerraba, dejando entrar a más invitados, amigos, conocidos, pero no a mi familia. La ausencia se hacía cada vez más palpable, más dolorosa, como una herida abierta que sangraba en silencio. El vacío en las mesas reservadas para ellos se expandía, tragándose mi alegría, mi ilusión, mi esperanza. ¿Has visto a tus padres?, me preguntó Andrés, con una expresión de preocupación en su rostro. Su voz, normalmente cálida y reconfortante, me sonó distante, como si viniera de otro mundo.
No, respondí, con la voz temblorosa. No sé qué ha pasado. He intentado llamarlos, pero no contestan. Andrés me tomó la mano. Su tacto, normalmente firme y seguro, ahora me pareció débil, incapaz de contener el torbellino de emociones que me azotaba. No te preocupes, dijo, tratando de tranquilizarme. Seguro que hay una explicación. Tal vez se han retrasado, habrá habido algún problema con el coche. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me sonaron huecas, insustanciales. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo estaba terriblemente mal. Que este no era un simple retraso, que esta ausencia no era accidental. Que algo oscuro y siniestro se ocultaba tras la fachada de normalidad que mi familia había construido durante tantos años. La presión en mi pecho aumentaba, haciéndome sentir mareada, a punto de desmayarme. El mundo a mi alrededor se volvía borroso, los sonidos se distorsionaban, las caras se desdibujaban. Solo sentía el vacío, la ausencia, la traición. La máscara de felicidad se rompía en mil pedazos, dejando al descubierto el dolor crudo, la angustia insoportable. Ese día, el día de mi boda, el día que debía ser el más feliz de mi vida, se convirtió en el comienzo de mi pesadilla. El mundo se reducía a un zumbido agudo en mis oídos. Las hortensias, antes símbolos de pureza y alegría, ahora me parecían manchas blancas borrosas, flotando en un mar de caras desconocidas. Andrés seguía a mi lado, su mano aferrada a la mía, murmurando palabras de consuelo que no lograban penetrar la densa niebla que me envolvía. No podía respirar. El corsé del vestido, antes un símbolo de elegancia, ahora me apretaba el pecho, constriñéndome, asfixiándome. Necesitaba escapar, huir de esas miradas inquisitivas, de ese vacío insoportable. Necesitaba una explicación, una maldita explicación. Saqué mi celular con manos temblorosas, las uñas perfectamente pintadas ahora mordidas hasta la carne viva. Marqué el número de Juan, mi hermano, mi protector. El tono de llamada resonaba en mi cabeza, cada pitido un martillazo contra mis sienes. Contestó al cuarto tono. Juan, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Todos están aquí, la ceremonia va a empezar. Las palabras salían atropelladas, entrecortadas por sollozos que luchaba por contener. Silencio, un silencio denso, cargado de una tensión que me geló la sangre. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, agitada, irregular. Juan, habla conmigo, por favor. ¿Qué ocurre? Repetí, con la voz rota por la desesperación. No puedo, murmuró, con un tono que no reconocí, un tono teñido de miedo, de culpa, de algo oscuro e indescifrable. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Dónde está mamá, papá, Sofía? Necesitan estar aquí, Juan. Es mi boda. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento, empezaron a brotar, calientes y amargas, surcando mi maquillaje, desdibujando mi imagen de novia perfecta. Lo siento, Camila, susurró, y colgó. El pitido de la línea muerta resonó en mis oídos como un disparo. El celular se me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo que pasó desapercibido en medio del bullicio de la fiesta. Me quedé allí, petrificada, con la mirada fija en el punto donde. El teléfono había desaparecido entre la hierba, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La rabia, contenida hasta ese momento, explotó en mi interior, una ola de fuego que me recorrió de pies a cabeza. La humillación, la decepción, la incredulidad, se mezclaban en un cóctel tóxico que me quemaba la garganta. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían abandonarme en el día más importante de mi vida? ¿Qué clase de familia era esta, capaz de infligir semejante dolor, de traicionar de una forma tan cruel y despiadada? Andrés me rodeó con sus brazos, tratando de consolarme, pero yo me aparté, incapaz de soportar su contacto, de sentir su compasión. No quería consuelo, quería respuestas. Quería saber por qué mi propia familia me había dado la espalda, por qué me habían condenado a vivir este infierno. La imagen de la familia feliz, la que había construido con tanto esmero durante años, se desintegraba ante mis ojos, como un castillo de naipes derribado por un soplo de viento. En su lugar, emergía una realidad oscura, siniestra, un secreto monstruoso que todos se empeñaban en ocultar. Un secreto que me aterraba, pero que al mismo tiempo necesitaba descubrir, aunque la verdad me destrozara. En ese momento, de pie en medio de la fiesta, rodeada de gente, me sentí más sola que nunca. Abandonada, traicionada, perdida en un laberinto de mentiras y secretos. El día de mi boda, el día que debía ser el comienzo de mi nueva vida, se había convertido en el día en que mi mundo se hizo añicos. Después del día de mi boda, una etiqueta que ahora me sabe a sarcasmo puro,
Entré en una especie de trance. Recuerdo vagamente la ceremonia, un Andrés desolado a mi lado, las caras de lástima de los invitados, todo borroso, como visto a través de un cristal empañado. La fiesta, por supuesto, se canceló. ¿Quién podría celebrar con un agujero negro en el alma? Intenté mantener la compostura, sonreír débilmente, agradecer la presencia de los pocos que se quedaron, pero sentía que me desmoronaba por dentro, como una galleta vieja que se deshace al primer mordisco. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso, solitario, donde el único sonido era el eco de mis propios pensamientos, dándome vueltas en la cabeza como buitres hambrientos. La humillación inicial dio paso a una rabia fría, una rabia que me carcomía las entrañas. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían hacerme esto? Abandonarme en mi propia boda, sin una explicación, sin una maldita palabra. Me sentía como una leprosa, marcada a fuego por la vergüenza, condenada al ostracismo por mi propia familia. Intenté contactar con todos, llamé a mi madre una y otra vez, escuchando el tono de llamada hasta que se cortaba, la señal de ocupado, el buzón de voz. Cada sonido una puñalada en mi corazón. Mandé mensajes, primero suplicantes, luego llenos de reproches, finalmente, solo con un ¿por qué? Nada, un silencio sepulcral que me aterraba. Juan y Sofía, mis hermanos, mis cómplices de infancia, los que se suponía que estarían a mi lado en las buenas y en las malas. Desaparecidos, bloqueados en WhatsApp, sin contestar mis llamadas, como si yo fuera una apestada, una paria a la que debían evitar a toda costa. El dolor de su rechazo era aún más agudo que el de mis padres. Ellos, al menos, tenían la excusa de la edad, de las posibles enfermedades, de cualquier cosa, pero mis hermanos, mis compañeros de juegos, mis confidentes. Su silencio era una traición que me desgarraba por dentro. Incluso la familia de mi padre, con la que siempre había tenido una relación cordial, se mostraba extrañamente evasiva. Mi tía abuela, Dolores, que solía llamarme cada domingo para contarme chismes del barrio, de repente dejó de hacerlo. Mi tío Luis, que siempre me había tratado con cariño, ahora me respondía con monosílabos, con una frialdad que me helaba la sangre. Todos parecían estar al tanto de algo, compartiendo un secreto oscuro que me excluía, que me convertía en una extraña en mi propia familia. Era como si todos hubieran firmado un pacto de silencio, una conspiración en mi contra que me hacía sentir paranoica, perseguida por sombras invisibles. Andrés, mi pobre Andrés, intentaba sostenerme, ser mi ancla en medio de la tormenta. Me abrazaba, me acariciaba el pelo, me susurraba palabras de aliento, pero yo no podía corresponderle. Estaba demasiado rota, demasiado consumida por la rabia y la confus. John, sentía que lo arrastraba conmigo al abismo, que lo contaminaba con mi dolor. A veces, en medio de la noche, lo escuchaba llorar en silencio, y la culpa me carcomía aún más. Él no merecía esto, él solo quería casarse conmigo, compartir su vida conmigo, y yo le había arruinado todo. Me aislé del mundo, dejé de ir al trabajo, dejé de contestar las llamadas de mis amigos, dejé de salir de casa. Las paredes de mi apartamento se cerraban sobre mí, asfixiándome, aplastándome con el peso del secreto. Me pasaba los días en pijama, con el pelo sucio y la mirada perdida, vagando por las habitaciones como un fantasma, atormentada por la misma pregunta, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Qué secreto tan terrible podían estar ocultando para justificar semejante traición? La comida me daba asco, el sueño me abandonaba, las pesadillas me atormentaban. En mis sueños, veía a mi familia reunida, riéndose, celebrando, pero yo no estaba allí. Estaba fuera, mirándolos a través de un cristal, golpeando con los puños, gritando, pero ellos no me oían, no me veían. Era una espectadora de mi propia vida, una extraña en mi propia historia. La paranoia crecía, alimentándose de la incertidumbre, de la falta de respuestas. Empecé a sospechar de todo, de todos. ¿Había sido yo la idiota? ¿Había hecho algo, sin darme cuenta, que hubiera justificado su rechazo? Revisaba mis recuerdos una y otra vez, buscando una pista, una señal, cualquier cosa que me explicara lo que estaba pasando. Pero no encontraba nada, solo el vacío, la ausencia, el silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Un silencio que me estaba volviendo loca. Las semanas posteriores a la no boda se convirtieron en meses, una mancha gris y borrosa donde los días se fundían unos con otros, indistinguibles. El dolor agudo se había transformado en un dolor sordo, constante, como una muela picada que leía sin cesar. La rabia, antes un fuego furioso, ahora era una brasa ardiente bajo las cenizas,
consumiéndome lentamente por dentro. La humillación seguía ahí, latente, como una sombra que me perseguía a todas partes. Pero por encima de todo, lo que me atormentaba era la incertidumbre, la maldita incertidumbre. ¿Por qué? Esa pregunta martillaba en mi cabeza, día y noche, un mantra obsesivo que me robaba el sueño, el apetito, las ganas de vivir. Ya no lloraba, las lágrimas se habían agotado, dejando un vacío seco y amargo en mi alma. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. Ojeras profundas marcaban mi rostro, mi piel había perdido su brillo, mi pelo, antes cuidado y sedoso, ahora era una maraña descuidada. Me había convertido en un fantasma, una sombra de la mujer que había sido antes de ese maldito día. Andrés seguía a mi lado, paciente, comprensivo, un faro en medio de la tempestad. Intentaba sacarme del pozo, animarse a salir, a ver a mis amigos, a retomar mi vida. Pero yo no podía fingir que todo estaba bien, no podía ignorar el agujero negro que se había abierto en mi corazón. Me sentía como una muñeca rota, incapaz de sentir, de reaccionar, de vivir. La necesidad de saber, de entender, se convirtió en una obsesión. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese peso aplastante sobre mis hombros. Necesitaba respuestas, aunque la verdad fuera más dolorosa que la propia ignorancia. Empecé a indagar, como una detective aficionada, buscando pistas, reconstruyendo el rompecabezas de mi pasado, tratando de encontrar la pieza que faltaba, la que explicara el comportamiento de mi familia. Revisé álbumes de fotos antiguos, buscando alguna mirada extraña, alguna sonrisa forzada, cualquier detalle que hubiera pasado desapercibido en su momento. Releí cartas, tarjetas de cumpleaños, mensajes antiguos, buscando un tono diferente, una palabra fuera de lugar, una señal de la mentira. Hablé con vecinos de mi infancia, con antiguos compañeros de colegio, con amigos de la familia. Les preguntaba por mis padres, por mis hermanos, por mi tío Óscar, tratando de encontrar alguna anécdota, algún comentario, cualquier cosa que arrojara luz sobre el misterio. La mayoría se mostraba evasiva, cambiando de tema, murmurando vaguedades sobre problemas familiares o asuntos privados. Algunos, los más cercanos, me miraban con lástima, con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran algo que no se atrevían a contarme. Una tarde, revolviendo en el baúl de los recuerdos de mi abuela, encontré una caja de metal, oxidada por el tiempo, cerrada con un pequeño candado. La curiosidad me picó, busqué la llave entre las cosas de mi abuela, y finalmente la encontré, escondida en un pequeño joyero de madera. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, encontré un documento doblado en 4, un acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento, pero el nombre del padre no era Ricardo. Era Óscar, el hermano de mi madre. El fantasma en el álbum familiar. El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable. Sentí un mareo, una náusea, como si el suelo se abriera bajo mis pies. La verdad, tan buscada, tan temida, me golpeaba en el rostro, cruda, despiadada, destrozando los últimos vestigios de mi inocencia. Toda mi vida, toda mi historia familiar, era una mentira. Una mentira cuidadosamente construida, mantenida durante años, por todos, para proteger un secreto vergonzoso, un secreto que me pertenecía, un secreto que me habían robado. Mi madre, la matriarca, la guardiana de las apariencias, había sacrificado mi felicidad, mi derecho a la verdad, en el altar de la respetabilidad. Mis hermanos, mis cómplices de infancia, habían elegido la lealtad a la mentira por encima del amor fraternal. Mi padre, el hombre silencioso, había cargado con el peso de la culpa, condenado al silencio por un secreto que no era suyo. Y Óscar, el fantasma, el causante de todo este dolor, había permanecido en las sombras, cómplice silencioso de la farsa. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. La máscara había caído, la verdad estaba al descubierto, y ya nada volvería a ser igual. La rabia, dormida bajo las cenizas, resurgió con una fuerza renovada, quemando cualquier rastro de duda, de culpa, de esperanza. Ya no me preguntaba por qué. Ahora, la pregunta era, ¿qué voy a hacer? El acta de nacimiento temblaba entre mis dedos. El papel fino y amarillento parecía a punto de desintegrarse, igual que mi vida. Óscar, la sola idea me revolvía el estómago, me producía arcadas. Él, el tío distante, el hombre de la mirada fría y penetrante, era mi padre. Mi verdadero padre, y todos lo sabían, habían construido una vida entera sobre esa mentira, una mentira que me había asfixiado, que me había robado mi identidad.
Me habían criado con una versión edulcorada de la realidad, una fantasía donde Ricardo, el hombre tranquilo y amante de los libros, era mi padre. Me habían robado la posibilidad de conocer mi propia historia, de elegir mi propio camino. Me quedé allí, sentada en el suelo, rodeada de los recuerdos de mi abuela, con el acta de nacimiento en las manos, sintiendo cómo la realidad me golpeaba en la cara una y otra vez. Las lágrimas, que creía agotadas, volvieron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia ciega, furiosa, que me consumía por dentro. Me sentía traicionada, engañada, utilizada, como una pieza de ajedrez en un juego macabro que no entendía, que no había elegido jugar. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían sido capaces de mantener esa mentira durante tantos años, de mirarme a la cara y fingir que todo estaba bien? La imagen de mi madre, la matriarca, la organizadora incansable, se desmoronaba ante mis ojos, revelando a una mujer fría y calculadora, capaz de cualquier cosa para proteger su imagen, su reputación, su maldita fachada de familia perfecta. Recordé las miradas evasivas, los silencios incómodos, los cambios de tema repentinos. Todas las señales estaban ahí, parpadeando como luces de neón en la oscuridad, pero yo, ciega por la idealización de mi propia familia, las había ignorado. Ahora, todo cobraba sentido. La tensión entre mi madre y Oscar, la frialdad con la que me trataba, el rechazo a la muñeca que me regaló. Todo era un reflejo de su culpa, de su vergüenza, de su miedo a que la verdad saliera a la luz. Y Ricardo, pobre Ricardo, el hombre que había creído mi padre, el hombre que me había criado con amor y paciencia, había sido también una víctima de esa mentira. Imaginé el peso que había cargado sobre sus hombros durante todos estos años, la presión de guardar un secreto que no era suyo, la impotencia de ver cómo su vida se convertía en una farsa. Juan y Sofía, mis hermanos, ¿qué decir de ellos? Su silencio, su rechazo, me dolía más que cualquier otra cosa. Ellos, que habían compartido mi infancia, mis juegos, mis secretos, habían elegido la lealtad a la mentira por encima del amor fraternal. Me habían dado la espalda, me habían abandonado en el momento en que más los necesitaba. La verdad era una bomba atómica que había explotado en el centro de mi vida, destrozando todo a su paso, dejando solo escombros y cenizas. Ya no sabía quién era, de dónde venía, a dónde pertenecía. Mi identidad, mi historia, todo lo que había creído cierto, se había desvanecido, dejando un vacío inmenso, un agujero negro que me tragaba por dentro. Decidí que no podía seguir así, no podía vivir con esa mentira, con ese peso aplastante sobre mis hombros. Tenía que hacer algo, tenía que enfrentarlos, tenía que obligarlos a asumir la responsabilidad de sus actos. Organicé una reunión familiar, una última reunión. Los cité a todos en la casa de mis padres, el escenario de tantas mentiras, de tantos silencios cómplices. Cuando llegaron, los vi tensos, nerviosos, con la mirada esquiva. Mi madre, con su habitual máscara de serenidad, intentó tomar las riendas de la situación, preguntando por mi salud, por Andrés, por el trabajo, pero yo la interrumpí. Saqué el acta de nacimiento, la desplegué lentamente, y la dejé sobre la mesa, bajo la luz de la lámpara. El silencio se hizo denso, palpable. Todos miraron el documento, con los ojos desorbitados, como si vieran un fantasma. Entonces, les conté todo. Les conté lo que había descubierto, lo que había sentido, el dolor, la rabia, la traición. Les grité, les lloré, les reproché su cobardía, su egoísmo. El caos fue total. Mi madre, la matriarca intocable, se derrumbó, llorando desconsoladamente, suplicando mi perdón. Ricardo, el hombre silencioso, finalmente habló, confesando su culpa, su impotencia. Juan y Sofía, mis hermanos, me miraron con una mezcla de vergüenza y dolor, incapaces de articular palabra. Oscar, el fantasma, permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si la verdad fuera demasiado pesada para soportarla. En ese momento, supe que había ganado. Había roto el silencio, había destapado la mentira, había recuperado mi identidad. Pero también supe que había perdido. Había perdido la familia que había creído tener, la imagen idealizada que había construido durante tantos años. Había cortado lazos con todos ellos, con mi pasado, con mi historia. Ahora estaba sola, completamente sola, pero libre, libre de la mentira, libre del secreto, libre del peso del pasado. Ahora, meses después, mientras intento reconstruir mi vida, me pregunto si hice lo correcto. Si fui demasiado lejos, si exageré en mi reacción. ¿Aita por cortar lazos con mi familia después de descubrir este secreto?
¿Me merecían una segunda oportunidad? ¿Debí perdonarlos? No lo sé. Realmente no lo sé. Necesito sus opiniones. Necesito saber si estoy loca. Si soy una exagerada. Si soy la idiota de la historia. Necesito saber si hice lo correcto.